Gala. A mí me interesa también saber como que si tienen algunas limitaciones. No sé si tú conozcas como algún tipo como de limitación o de tabú, concretamente un tabú que puedan tener los animales en su trato entre ellos o incluso en sus conflictos, donde digan, no, 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 con los chinos no, no, con los simios cojos no, con los coyotes cojos no, con eso sí, a eso sí no les pegues. No Bueno, sé qué tipo de tabú puede haber. al El incesto incesto, por también ahí, no sé ejemplo, qué tal. la mayoría de los animales, a menos que sean realeza, tienen una cierta aversión al incesto porque pues tiene pedos genéticos. Pero es bien interesante cómo se identifican entre ellos, ¿no? Robert Sapolsky hablaba acerca de cómo entre los primates había como marcadores biológicos incluso, ¿no? Feromonas, tú le pones Mm. a un chango como las feromonas de su mamá y pues no lo prende tanto como las feromonas de una changa que está en celo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. como que incluso pueden olerlo. Y digo, tiene sentido, ¿no? Igual y si había un chango que no tenía aversión a las feromonas de su mamá, pues al rato sus hijos salían con cola de cerdo y pues eso no es como Mm. muy, muy efectivo para la supervivencia. Sí, había más bien una preferencia, ¿no? Hacia la otra edad. Yo más bien pienso, bueno, también es una hipótesis aventurada que voy a anotar aquí para planteársela a Mateo cuando regrese, si es más bien en contextos donde se dificulta la reproductividad, que se aumenta el incesto y que se aumenta incluso la violación, ¿no? Yo Había, estaba leyendo, bueno, me acordé de unas anécdotas bien terribles de unos pinches delfines que hacían violaciones grupales, los cabrones, ¿no? Que iban, golpeaban a delfines hembra, la madreaban y la violaban entre varios. sí, Y los delfines son unos malvados. hijos de puta así hechos y derechos, o sea, que nada más viven para comer y coger y no Sí, tienen ningún tipo de ética al respecto. se drogan con pez globo como en Minecraft. Agarran al pez globo y lo estresan hasta que se infla. Y como se Ajá. infla y tiene todas sus púas ahí segregando un veneno, lo usan de balón y se lo empiezan a pasar entre Lo ellos van así cabeceando para ponerse de chidos. cabezazos y ya se ponen bien locos con el veneno del Ah, no mames. pez globo. Bueno, ¿qué ibas a contar? Te iba a contar de... Ah, sí, Jonathan Hyde tiene un libro que se llama La moral de Lord Hyde. los justos. No, La mente de los justos. Y Mm. en él trata de explicar como los orígenes biológicos los orígenes biológicos de la moral. Y uno de los temas que trata es el tema del incesto. Entonces habla acerca de cómo incluso de los peces, ¿no? Menciona el estudio de un pez que vive en distintas partes de un lago, que es gigante, y de Ujú. cómo hay una tendencia hacia la endogamia, porque por medio de la endogamia te reproduces con genes más similares a los tuyos, entonces es Sí, como sí, otra sí. manera de pasar tus genes a genes más parecidos a los tuyos. Y hay una tendencia hacia la exogamia, Ujú. a, A la diversidad, a la magia de lo plural. ajá, a buscar parejas sexuales como fuera de su grupo. Oye, Mateo, ¿tú viste Bueno, este antes de que estudio? vayamos, ¿no? Porque ya salió como 10.000 preguntas que vamos a tornar, ¿no? En este instante. Porque Pero, el tema de la guerra nos llevó al tema de los tabús. ajá, Y el tema de Ajá. los tabús nos llevó al tema del incesto. Y yo quiero dar un paso atrás. El tema de los tabús nos puede llevar a dos partes. O sea, nos podemos dividir en dos caminos muy interesantes. O sea, los tabús nos pueden llevar a la consideración de símbolos sagrados y a una presencia de una pseudo religión o una pseudo mística en los animales. Y por el otro lado, la presencia de esta tabús nos puede llevar a conductas reproductivas y nos va a llevar el otro camino inevitablemente a los prados de la reproducción animal, ¿no? Que es ese otro tema. Y ahí el Hobbit tenía ya un tema, ¿no? Que quería plantear. ah, O sí, sea, si es que les parece, podemos hablar un momento como es esto por el tema del incesto, porque también me parece fascinante y hay bastante literatura al respecto. Eh, si bien es cierto como es esto, no voy a negar de ninguna forma, por ejemplo, que el trabajo de Robin Fox o de Levi-Strauss sobre la prohibición del incesto ha sido extremadamente influyente. También es cierto el que tenemos un sinnúmero de literatura sobre, especialmente probablemente como es esto de otras especies, en relación a la evasión al incesto, ¿sí? O a la evasión al entrecruzamiento interno, por así decirlo. Entonces, todas las especies animales alrededor del mundo cuentan, o sea, al alcanzar la madurez sexual, se dispersan, dejan el lugar como es esto de origen, justamente tanto para disminuir la competencia dentro del grupo como para disminuir el riesgo de copulaciones con parientes.
porque lo que se ha encontrado indiscutiblemente es que la copulación con parientes sí acarrea mutaciones extremadamente costosas. Y hay, en el caso de primates no humanos también, o sea, por ejemplo, en los chimpancés, los machos permanecen, se conoce como filopatría de machos, y las hembras se dispersan, las hembras abandonan el territorio original. No es ese no es necesariamente el caso para todos los primates, más bien lo que sucede es que la gran mayoría de primates es lo opuesto, es decir, los machos se dispersan y las hembras permanecen, lo cual también hace que las estructuras de parentesco entre las hembras sean fascinantes, porque tienes estas estructuras, como es esto, muy despóticas, ¿no es cierto? O sea, la socialidad de primates, como por ejemplo babuinos, es extremadamente, como es esto, rígida, ¿no? Pero es a través de todas estas relaciones de parentesco en el cual se identifican, y eso es algo también fascinante, porque pueden reconocer parientes entre sí, pueden saber quién es un pariente y quién no lo es. En el caso de chimpancés es un poco más complicado, porque son los machos los que se quedan, y las hembras son las que se van. Y como tienes todos estos machos que copulan con múltiples hembras, la paternidad se confunde. Entonces, lo que sucede es que las hembras que residen, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque estas hembras son hembras que vienen de otra comunidad, lo que sucede es que los lazos que también se establecen pueden ser principalmente entre hermanos, porque utilizan a la hembra, ¿no es cierto?, la madre, como punto de referencia en el que, ok, los dos, como es esto, tienes un macho joven, dos machos jóvenes en los cuales interactúan entre sí, y es como que se genera la pauta de, ok, los dos tenemos esta cercanía hacia esta figura materna, entonces por lo tanto somos hermanos. Pero en el caso de los chimpancés lo que es fascinante es que gran parte de la socialidad no está basada en parientes, sino está basada en redes de reciprocidad, es decir, entre amistades, ¿no? En el caso de la evolución de parentesco en los seres humanos, es el que, producto de la monogamia social, es que se estableció justamente o favoreció el que la certeza de parentesco se incremente. Nunca es alta, nunca es certera, porque inclusive en seres humanos, algo que me parece importante recalcar, a nivel intercultural, en múltiples países alrededor del mundo, se ha encontrado que el 10% de los nacimientos son producto de copulación extrapar, es decir, de infidelidades. Entonces la monogamia social no es monogamia genética, no porque se conviven pares significa que no va a haber infidelidad. Pero lo que es interesante es en la medida en que, gracias a ese tipo de estructuras, ¿no es cierto?, a relaciones de monogamia social, el parentesco cambia, y tienes esto, y también tienes de manera adicional todas esas estructuras muy ancestrales de otras especies que en general se dispersan para evitar el incesto. Lo que sucede es que la cultura luego toma provecho también de eso, y en general, como es esto, también mantiene el tabú del incesto. Hay un efecto que es extremadamente interesante que se conoce como el efecto Westermarck, y lo que sucede es que, por ejemplo, imaginémonos que tienes dos personas que son separadas, o sea, tienes individuos que fueron separados al nacer y fueron dados en adopción. Lo que la literatura indica Como es que Luke y cuando Leia. exacto, como Luke y Leia, exactamente. El momento en que se encuentran nuevamente, como no existió este apego, como no existió esta familiaridad de que son parientes, existe atractivo sexual. Como Luke y Leia. Como Luke y Leia, No exactamente. mames, qué loco, güey. Oye, y pasa lo contrario, bueno, me imagino que el efecto contrario se le podría llamar el efecto de los kibbutz, porque en Israel, no sé si te acuerdas, el experimento de los kibbutz era vamos a hacer la sociedad perfecta, donde todos los niños aprenden juntos, donde va a ser todos los recursos para todos, y el problema que tuvieron al final es que como todos los niños estaban conviviendo desde muy pequeños en el mismo círculo social, al rato Estaba cosita. se veían como hermanos, ya no querían... Exacto, y Se no querían sentían ser raros. pareja. Exacto, no querían ser pareja. Y si pensamos, por ejemplo, para personas, yo que sé, que han pasado mucho tiempo en el mismo colegio, yo que sé, desde la primaria hasta la secundaria, si les preguntas, por ejemplo, el que si considerarían tener una relación de pareja, o tener, ¿cómo es esto?, o verlo como una potencial pareja sexual a personas con las que crecieron, aun cuando no son genéticamente relacionados, te van a decir que sienten aversión. Por Sí, eso no, y Eren y eso también le Mikasa pasa a nunca la pusieron. también le pasa a las personas que viven juntas muchos años. También. Aunque sean Entonces, pareja ya. Entonces es extremadamente llamativo porque sí tienes estos elementos en los cuales si vives desde muy temprana edad y especialmente pasas con estos individuos periodos sensibles del desarrollo, lo que sucede es que el atractivo sexual hacia estas personas disminuye. Y lo notable está que este tipo de patrones también está presente en otros animales. Entonces son elementos muy ancestrales que luego la cultura también toma provecho. Es como que garante, es más o menos como la redundancia. ¿Sí? Entonces, como para asegurarse de que también no exista eso, también tienes el tabú. Lo cual es llamativo en la medida en que tienes los dos elementos, tanto este elemento más ancestral y también un elemento más cultural, más reciente.
Ujú. ¿Y qué otros tabús presentan? Otros tabús. Ajá. ¿Sabes que el canibalismo no es un tabú? Y eso también es supremamente interesante porque el canibalismo es muy prevalente. De hecho, el canibalismo en chimpancés no es inusual. Si regresamos, por ejemplo, a estas partidas, por ejemplo, de chimpancés que van e incursionan en las comunidades de otros, por ejemplo, si es que capturan a las crías de otros chimpancés, hay canibalismo, Se las ¿no? comen. Sí. Ah, Sí, se los comen. también los leones, ¿no? Cuando el alfa Sí. más joven mata al alfa más viejo, normalmente se come a toda su descendencia. Así es. Entonces, por ejemplo, el canibalismo, más bien, esa es la excepción. O sea, el tabú al canibalismo es algo muy humano. Oh, Sí, Y y pero es que es mera, netamente en tiempos de cultural. paz. Y Porque en tiempos de guerra el en canibalismo tiempos de humano paz, es muy común. sí, exactamente, es puede común, ser incluso es prevalente. necesario. Ajá. Puede ser Sí, prevalente. incluso era ritual entre varias culturas, es ritual el canibalismo. Si lo matas, te lo tienes que comer. Te lo tienes que comer. Y hay un estudio fascinante que realizaron justamente con sociedades polinesias y austronesias, en las que relacionaban sacrificio humano o examinaban la presencia y la intensidad del sacrificio humano, canibalismo y la presencia de dioses punitivos y estructuras sociales más complejas. Y todas estas características evolucionaban entre sí. Sí, Entonces, se relacionaban, sí. sí, en la medida en que, por ejemplo, se evidenciaba el que una forma de despliegue público de mostrar justamente el componente punitivo del Estado o de estas sociedades más complejas como jefaturas era justamente a través del sacrificio humano y del canibalismo. Entonces, más o menos como somos tan terribles que nos comemos a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Sí. Que es inclusive justamente, hablando de la jaca, ¿no es cierto? O del jaca, lo Sí. interesante es que el despliegue de sacar la lengua es justamente el decir, y hablan de todo leyendo la lírica, es justamente de lo masculinos que son y tantas cosas así, pero sacar la lengua significa nos vamos a comer a nuestros amigos. Están re locos.